Bueno, es un desafío esta conversación, esta charla que voy a intentar tener con el doctor Cavallo, para la cual me he preparado mucho, he leído mucho, he estudiado mucho, lo he escuchado mucho y por sobre todas las cosas también fui a recordar parte de la historia de Argentina para poder repreguntar en algunas cuestiones. Así que nos une un lugar de nacimiento, porque los dos, bueno, en realidad yo fui adoptado por San Francisco Córdoba, pero la familia y el doctor Cavallo es de allí, de San Francisco Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Gracias por venir y por aceptar la conversación. es un gusto. Le cuento la metodología de la conversación, se la describo Ujú. rápidamente. No quiero y no me voy a permitir desperdiciar una charla que para mí es riquísima con alguien como usted, solamente hablando de las cuestiones de hoy, de la economía argentina. Me parece que está bueno también conversar un poco sobre su historia personal y también sobre la historia económica argentina, sobre la cual usted ha escrito y marqué algunas partes, algunos párrafos en su libro que lo escribió con su hija, ¿no? A este Así libro, con es, Sonia. Bueno, pequeña entrada nada más. Nació en San Francisco, Córdoba, así ¿no? es. Ujú. Estaba contándole que yo vivía a la vuelta donde vivía su familia, ¿no? Sí, me contaste, al lado de una panadería donde yo he ido Claro. muchísimo cuando era chico, ¿eh? Y su familia tenía ahí fábrica de... Mi papá tenía una fábrica de escobas y hacía acopio de materiales y vendía a otros fabricantes de escobas ahí del barrio, no, de la ciudad y de algunas otras ciudades vecinas. Ujú. Y se fue, ¿usted dejó San Francisco joven o Sí, pasó mucho tiempo ahí? no, lo dejé muy joven porque yo hice un año libre en el secundario. Y entonces egresé del Colegio Nacional San Martín de la parte comercial Sí, cuando tenía 16 años. ajá. Y ahí me fui a Córdoba eh, en el año 63. Y después, bueno, Siguió viví en su... Córdoba. Pero tiene familia, tiene su hermana viviendo en San Francisco. Sí, bueno, mis padres siempre vivieron En la en la misma misma casa, en la casa, en misma la casa. misma casa, en la esquina esa de Moreno e A mí Independencia. me llamaba la atención eso, porque continuamente me contaban eso. Che, los padres de Caballo vivieron siempre acá, ¿vio? Y nunca se mudaron. Ustedes vivieron Así es. ahí, en ese Y mi lugar. hermana, que sigue viviendo allá, vivía en la casa de al lado, que era de un tío que no tenía familia y después que falleció, mi, mi hermana y mi cuñado compraron esa casa y ahí siguen viviendo. ¿Quiénes vinieron de Italia? ¿Sus padres? Mi mamá había nacido en Italia, pero vino de 2 años Ajá. con sus padres, era hija única. Eso, y mi abuelo paterno había venido, apenas se había fundado San Francisco, Ujú. y mi papá ya nació en San Francisco. Ah, o sea, su Pero padre. por el lado de los 4 abuelos eran todos italianos, y mi mamá era nacida en Italia también, pero había venido a los 2 ¿Los años. Caballos son piamonteses? Sí, Son piamonteses. Usted sabe que hay un libro, lo debe saber mejor que yo, que conecta la religión con el inicio del capitalismo y es la ética protestante así es. y el espíritu del capitalismo de Weber. Y yo siempre digo que la, Los la forma piemonteses de vida piamontesa es más bien, y termina siendo definitoria en el pensamiento de cualquier hombre, ¿no? Porque somos ahorrativos, somos así especiales, es, ¿no? Somos así es. laboriosos. Yo soy un poco una excepción. Sí, Laborioso soy, pero ahorrativo no yo tanto. Pero también pienso. suerte que mi señora, que es descendiente de armenios, Ajá. ella sí es muy ahorrativa y ella siempre administró nuestros Nos ahorros. dicen pijoteros a nosotros, ¿vio? Pero yo no, Claro, tampoco es mi caso, Doc. Por eso me debo haber ido de San Francisco de muy chiquitito y siempre he tenido ese así tema. es. Bueno, quiero conversar un poco. Ahora, como le decía, voy a volver sobre algunas cuestiones suyas de su vida personal, también de la historia económica argentina. Pequeña referencia al hoy de Argentina. Eh, Primera referencia general. ¿Está preocupado por la situación económica del país o algunas cosas le hacen ver una salida? No, estoy muy preocupado porque la economía ha quedado muy desorganizada desde el 2002 en adelante. A ver eso. Sí, bueno, en el 2002 hubo un quiebre con respecto a una economía que estaba bien organizada, que fue la economía de la estabilidad.
y con un fenómeno que se llamó la pesificación, le llamaban pesificación asimétrica, pero el problema era que la gente se había acostumbrado a que el dólar fuera la moneda en la práctica para ahorrar, para hacer todas las Ahí se transacciones. salió en un 3 y pico de diferencia. ¿Usted considera que debería haberse especificado un poco más abajo, 1,20, No, 1,30? no se debería haber especificado. Cuando uno tiene una moneda y una moneda que está funcionando bien, como es el dólar, fíjese que ahora hay quienes proponen ir a una dolarización completa de la economía o recrear un clima de sistema bimonetario como el que tuvimos. Patricia Bullrich. Patricia No Bullrich, solo Patricia, ya hay una cantidad enorme pero mire, le de... digo una cosa. Patricia Bullrich me lo declara a mí a eso. El primer momento que habla de bimonetarismo me lo declara en ANCHAM, que es la Cámara de Empresas Norteamericanas. Se había hecho el encuentro ANCHAM hace unos meses y se habla de una economía bimonetaria. Dólar, peso, peso, dólar. Y Milei ya habla directamente de una economía dolarizada, dolarizada. ¿no? Ahora voy a volver a la dolarización, al 1 a 1, etcétera, etcétera. Pero ¿usted cree que es posible y sería bueno para Argentina un bimonetarismo o directamente una dolarización? ¿O lo ve imposible? Bueno, una u otra, pero alguna forma de recrear un sistema monetario que inspire confianza para la gente, en el sentido de que la gente sienta que si ahorra en esa moneda, no va a perder sus ahorros, no se le van a desvalorizar, y que esos ahorros puedan servir para financiar las inversiones y la operación de las empresas en la Argentina, es esencial, pero como parte de una reorganización completa de esta economía. Esta economía eh, tuvo 10 años de estabilidad entre el 91 y el 2001, precisamente porque las reglas de juego en general eran reglas que alentaban no solo un clima de estabilidad, sino de inversión, de aumento de la productividad, de eficiencia productiva, se crearon infraestructuras. Todo eso, lamentablemente, se interrumpió desde el 2002 en adelante. Existieron algunos años de cierto crecimiento porque los precios internacionales mejoraron muchísimo para los productos de exportación de Argentina, Pero pero luego discúlpeme, entramos en pero un doctor, periodo de... perdóneme, ¿usted entonces considera que debería no se debería haber salido del 1 a 1? No debería haberse salido de la convertibilidad. La convertibilidad no era el 1 a 1. La convertibilidad era que una economía bimonetaria en la cual la gente podía moverse en dólares, todos los contratos se podían hacer en dólares, uno podía ahorrar en dólares, podía pedir un crédito en dólares, podía firmar contratos en dólares o podía utilizar el peso. El peso estaba naciendo como una moneda convertible y como todas las monedas han nacido siempre con respaldo. Por ejemplo, el dólar estaba respaldado por la plata hasta un tiempo y después pasó a estar respaldado por el oro. Lo mismo Mm. la libra esterlina. Es decir, la única forma de que legalizando el uso del dólar como moneda, que la gente había aprendido a manejarse en dólares en el momento de la hiperinflación. Ahora, perdóneme, Doc, quiero Sí. ir llevándolo en la charla porque una de las partes que a mí me gustaría abordar en esta historia es, yo no puedo dejar de lado para mí es el hecho histórico de tenerlo enfrente a usted y Ujú, que me cuente lo que vivió y me cuente su mirada de la historia económica argentina. ujú. Quiero empezar y quiero preguntarle, Doc, porque esto queda para siempre. Va a Sí, ser sí. esta nota, va a ser un acervo, es cierto, va a quedar por muchos años. Y no lo he escuchado mucho, lo he escuchado en una conferencia que dio hace poco, creo que para la gente del SEMA, donde se habló mucho, pero a ver, cuénteme. Año 89, hiperinflación. El Ujú, país con 4.000 y pico de inflación. Se va Alfonsín, cae Alfonsín, llega Menem. ujú. Menem, primero usted entra como canciller al gobierno de Menem. Así es. Usted notaba que Menem absorbía ideas cuando lo llevaba a algunas charlas en el mundo. Lo he escuchado decir que Menem paraba la oreja cuando un mundo que en el 89 había terminado de caer el muro de Berlín, donde se Iba a pensaba, caer, todavía no había no caído. había caído todavía. Bueno, perfecto. Pero era un mundo que aplicaba las ideas del consenso de Washington. Y acá voy. Las mismas ideas que hoy se dice que se quieren aplicar. Reforma impositiva, reforma laboral, no entrada del Estado o la mínima entrada participación del Estado posible, cambio competitivo de la moneda.
quiero que me explique cómo se fue pensando la entrada al 1 a 1. ¿Usted ya la venía pensando cuando lo nombra ministro de Economía? Cuénteme históricamente cómo se le ocurre esa convertibilidad. ¿Por qué se le ocurre eso? Porque es una cuestión absolutamente natural. ¿Por qué? En medio de la hiperinflación, la gente había elegido utilizar el dólar para sus ahorros, para proteger sus ahorros, porque el austral, que era en ese momento la moneda, o antes el peso. La gente la- repudiaba la moneda que en ese momento Y era el claro, austral. porque se le desvalorizaba instantáneamente, ¿no? La gente a veces cobraba el sueldo, hasta el personal doméstico, las muchachas cobraban el sueldo y iban a cambiarlo en dólares, porque si no, a los 30 días, o si iban a gastar ese dinero durante 30 días, se perdía totalmente el valor, el Ahora, dinero. para hacer ese cambio, usted tenía que tener dinero en el Banco Central. Esa No, es, no, espera, a ver, por de pronto. El, el dinero es algo que es lo que la gente considera que le sirve para las transacciones y que también le sirve para reservar valor, para ahorrar, ¿no? Entonces había dinero, el austral, pero el austral perdía valor instantáneamente por la inflación. Entonces la gente se aferraba a los dólares que podía conseguir para manejarse en su actividad económica habitual, ¿no? Pero eso era aparentemente ilegal, porque no se concebía que fuera una moneda el dólar. Pero eran todos mercados negros, pero en los que la gente recurría como forma de proteger su ahorro. Entonces, lo que yo advertí, y de ahí nació la idea de la convertibilidad, fue primero legalizar el uso del dólar para todas las funciones que tiene el dinero, para que pueda funcionar. Por ejemplo, eso es lo que está pasando ahora en Venezuela. pero usted tenía que tener una base que le respaldara un peso, un dólar. No, no, eso es, además de dejar que el dólar funcione como moneda, el dólar ya estaba circulando, había mucha Sí, gente sí. que tenía dólares porque había buscado ahorrar en dólares, ¿no? Lo único que el dólar hasta ese momento no servía para depositar en los bancos y para que los bancos con esos dólares pudieran dar préstamos y hacer intermediación financiera. Solamente servía para que la gente lo ahorrara teniéndolo en el colchón o en la caja de seguridad o en una caja de zapatos, o algunos, los más sofisticados, lo podían mandar al exterior Ujú. y ponían sus ahorros en el exterior. Pero eh, yo dije, primero vamos a dejar que el dólar funcione como moneda, que cumpla todas las funciones de la moneda. Y como ya el austral era una moneda que nadie quería porque la veía como la moneda de la inflación, entonces yo dije, vamos a crear una nueva moneda, el peso convertible. Discúlpeme, ¿podría usted trazar alguna conexión con ese austral y con el peso actual que ustedes crearon? O sea, Bueno, hay, el peso actual tiene el nombre que le pusimos nosotros, claro, peso. pero lo que usted notaba en el austral con su equipo en ese momento, ¿en algún punto lo nota con el peso hoy y lo que pasa en la cabeza de la gente con el peso o no hay comparación? No, sí, estamos en un proceso como el previo a la hiperinflación del austral. Si hay Disculpe, que comparar con algún momento, habría que comparar con el año 88. discúlpeme, Doc. Usted, en su capacidad de análisis, entiende que el peso hoy está en ese proceso que el austral vivió en el 88, con la hiper del 89. Así es. Ujú. Esto es lo que Pero usted... eso no significa que necesariamente vamos a terminar en una hiper, ¿eh? Quiero No, está aclarar bien, eso. pero usted lo aclara y dice que usted nota algunas cosas hoy que ya las notaba en el austral en el 88, previo a la crisis Sí, hiperinflacionaria del 89. así es. Quiero preguntarle más cosas. Perdón, Sí, no te a terminé de ver, explicar sí, lo de sí, peso convertible y del 1 a 1. Mi idea era que, además de legalizar el uso del dólar sí. como moneda, pudiéramos algún día tener una moneda argentina manejada por el Banco Central, que permitiera hacer lo que se llama política monetaria. Es decir, por ejemplo, emitir moneda
bajando la tasa de interés cuando había una recesión o contraer eh, la cantidad de moneda en circulación en momentos de una inflación. Le había pasado a algunos países, por ejemplo Singapur, tuvo el dólar de Singapur, dólar americano, luego el dólar de Singapur se apreció y era el dólar de Singapur lo que finalmente terminó empujando esa economía. Así es. Entiendo que en algún momento también lo intentó Japón, en un momento también Bueno, Japón, el yen tenía paridad fija con respecto al dólar durante lo que se llamó el periodo de Bretton Woods. pero lo liquida Nixon cuando le saca Bueno, eso al dólar lo transforma en inconvertible en claro, dólares. A partir de ahí, las monedas que estaban pegadas al dólar de los países más fuertes, como por ejemplo Japón o Inglaterra, creo, ¿no? no, Alemania, Alemania, perdón, sí. dejaron flotar sus monedas y se apreciaron, o sea, se transformaron en más fuertes que el dólar. O sea, usted pensaba eso en Argentina, que en algún momento En algún momento el peso podía, si perseverábamos con un clima de estabilidad y había inversiones y aumento de productividad, el peso podía llegar a flotar, pero no para depreciarse, sino para apreciarse. Y Doc, eso podría haber ocurrido en el año 97. no lo saco del tema, sigo con este tema. ¿Sabe por qué me interesa charlar esto con usted? Ujú, Porque como yo le dije que esta es una nota y la metodología de la entrevista pasa por lo histórico, pasa por lo personal y pasa por lo actual, yo quiero tener su mirada de lo que en ese momento fue, porque si no, como decimos en el fútbol, muchas marcas se las llevó usted, ujú. pero hay otros actores alrededor suyo que tal vez tuvieron mucho que ver en esa etapa argentina que para muchos es muy triste, oscura, y hay mucha gente que del otro lado la recuerda con mucho dolor, pero que tal vez usted tiene la posibilidad de decirme y a decir a la audiencia, mire Fantino, no era solamente mía. Lo he escuchado, por ejemplo, decir que los bancos utilizaron ese momento de esplendor para cobrar sus deudas y luego ese dinero que estaba entrando por las privatizaciones lo sacaban al exterior. O sea, No, no, no. A mí no me podés haber escuchado ujú, decir eso. Además, eh, lamentablemente a partir del 2002 en adelante se ha inventado una narrativa que nada tiene que ver con la realidad. a ver, Eh, en, en- en el 2001, cuando yo entré al gobierno de la Rúa, sí. si le hacían una encuesta a la gente, el 95% de la gente quería que siguiera el 1 a 1, que siguiera la convertibilidad, que siguiera el clima ese que se estaba viviendo, a punto tal de que las encuestas daban que yo era la persona que más apoyo tenía, más que de la Rúa y más que Dualde, que habían competido conmigo en Pero la ¿por qué entró candidatura. usted ahí a la alianza? A ver, yo tengo mi teoría y si la quiero poner la tengo enfrente. Es o porque usted quería terminar de reestructurar su criatura, que era en algún punto esta convertibilidad, este 1 a 1, o porque quería que este gobierno de la alianza que finalmente chocó, no chocara y usted quería darle una mano. Nunca entendí por qué usted vuelve otra vez al Porque el país mundo. estaba en una crisis grave en el 2001. La crisis no era una crisis de la convertibilidad, era una crisis financiera como la que en los Estados Unidos se había desarrollado con la crisis que se llamó de las hipotecas. Es La decir, subprime, sí. había los bancos, a partir del 97, habían recibido mucha liquidez porque entraban muchos dólares a la Argentina, precisamente porque Argentina había ganado un gran prestigio, habíamos superado la crisis tequila sin eh, ningún desajuste adicional de la economía y entraban muchos capitales. En ese momento de mucha liquidez, ese hubiera sido el momento en que había que dejar flotar el peso, 97, 97. ¿Qué ocurrió? Los bancos dieron crédito, sobre todo a las provincias, claro. con garantía de coparticipación, algo que mientras yo fui ministro no estaba Y permitido. cobraban una tasa por encima. Cobraban una tasa, por supuesto. Yo creo que los gobernadores no prestaban mucha atención a qué tasa tenían que pagar, porque lamentablemente muchos gobernadores pensaban que
después en algún momento esas deudas no se iban a pagar, ¿no? Pero de todas maneras, era muy, en las épocas de inflación, tanto los empresarios como los gobiernos pensaban que finalmente las deudas no se pagaban, que la inflación hacía Se la que licuaba. se las Claro. licuaba. Exacto. Eso, en ese periodo en que los bancos le dieron crédito a las provincias, y las provincias incluso aumentaron mucho el gasto y incurrieron en déficit, emitieron monedas como los patacones y monedas locales, eso creó un clima eh, recesivo, porque además los precios internacionales de los productos de exportación estaban por el suelo, estábamos en un momento difícil. Había que resolver esa crisis. Y yo me metí en el gobierno de la Rúa, yo era amigo además de la Rúa em, y sabía cómo manejar la situación. Me metí en el gobierno para sacar al país de la crisis. Ahora, era una operación difícil. Pero Doc, perdóneme que le pregunte esto, porque ahí hay algo que siempre está bueno, por ahí me lo cuenta y nos sorprendemos con esto, ¿no? Eh, en el momento que ustedes aplican el corralito, usted da lo estaba viendo el otro día en YouTube, en el archivo film, usted entra a contar que la gente iba y sacaba dinero, pero no sacaban los chicos, sacaban montos grandes, Sí. empezaron sacando montos grandes. Unos días antes habían ido a Canadá a una reunión con el fondo y el fondo había pedido una devaluación y algunas otras cosas más. Entonces le quiero preguntar, doctor Cavallo, ¿el corralito eh, fue provocado por algo o por alguien que vino, digo, lo provocó el mercado? No sé, por ahí tiene ganas de contárselo a la audiencia y decir, miren, yo me como el sello de que soy el que inventó el corralito y me tengo que llevar esa marca, pero no nos quedó otra porque hubo una fuerza por afuera que nos hizo obligatoriamente colocar el corralito. Bueno, por de pronto yo no inventé el corralito. Ujú. El corralito es algo natural en un momento en que hay una corrida contra los depósitos bancarios, sean en pesos, sean Y en esa dólares. corrida, Doc, ¿quién la provocó esa corrida? Bueno, esa corrida tuvo su origen en el hecho de que había bancos que se estaban volviendo insolventes porque no recuperaban sus créditos y porque, por ejemplo, los fondos de pensiones que tenían depósitos en los bancos y que miraban y estudiaban la situación de los bancos para decidir si los mantenían o no los depósitos, empezaron a retirar de algunos ¿Y bancos por qué, Doc, eso? ¿Por qué pasó eso? porque, como pasó en Estados Unidos, porque cuando hay sospecha de que los bancos se van a tornar insolventes porque han tenido un problema de haber dado créditos que después no recuperan, obviamente puede haber una corrida en contra de los O sea, usted bancos. no ve ninguna mano negra del mercado ni de alguien No, que es les que provocó eso de la Rúa y el gobierno de la Alianza. no, no. El problema en ese año eh, fue que el gobierno de la Rúa no tenía apoyo, lamentablemente, de su propio partido. Y había varios personas dentro de su propio partido que se amparaban debajo del ala de Alfonsín, que en realidad lo que querían era que lo que habíamos hecho en la década del 90 fracasara, que el uno a uno se destruyera, que se volviera a encerrar la economía, que se volvieran a reestatizar las empresas públicas. Consideraban que las reformas de los 90 habían sido malas y entonces estuvieron causando con sus declaraciones y con las acciones, boicoteando lo que hacía el gobierno de la Rúa, ¿no? Y además de eso, obviamente que los que habían traído capitales a la Argentina, incluidos los que habían comprado bonos de la Argentina, al ver que se estaban volviendo insolventes algunos bancos y que había eh, una debilidad financiera del país, empezaron también a tratar de deshacerse de sus bonos, a sacar los dineros que habían traído a Claro. la Argentina. Eso es típico de una crisis financiera. Esas crisis financieras ocurren en los países em, cuando
se tornan o se tienden a tornar insolventes los bancos. ¿Tuvo nombre, Doc, y ahora voy a su Ahora, libro? ¿el corralito qué es? El corralito es un proceso de bancarización, yo diría obligatoria. La gente tenía que pagar y hacer Ahora, yo todo le tipo estoy de dando, transacciones doctor, perdóneme, con... yo le estoy dando la chance a usted en un programa de televisión que lo ve todo el país, que de pronto tenga si tiene ganas, decir, no, mire, Fantino, no solamente, no fue mía la idea, no quedó ya me dijo que no fue usted la idea, pero No, yo es que me no es... sacaría, trataría de no sacarme la culpa, pero en algún punto decir, mire, Fantino, no quedaba otra, pero no nos quedó otra por esto, por esto y por esto. Lo he escuchado, por ejemplo, Doc, hablar de Mendiguren, que en algún momento sí hacía lobby para Pero, salir o para una licuación de pasivos de algunas empresas. sí, pero eso tiene que ver con lo que ocurrió después que eh, cayó de la Rúa y salí yo del Ministerio de Claro. Economía. eh, Usted se lleva a la tumba los nombres que estuvieron detrás, por ejemplo, estos que horadaban propiamente el gobierno de la Rúa. Se los lleva a la tumba, prefiere no decirlos. bueno, muchas veces lo he dicho. eh, ¿Quiénes estaban ahí? bueno, ayer o antes de ayer en un programa me preguntaron y yo señalé dos nombres, por ejemplo, de dirigentes políticos que contribuyeron a horadar el clima de em, reestabilización que estábamos desarrollando en ese momento. ¿Quiénes, Doc? Uno, Leopoldo Moró, Mm. que ahora está con Cristina, que es como un vocero de Cristina, pero en aquel momento era un dirigente ¿Y el radical. otro? La señora Carrió. La señora Carrió, sí. La señora Carrió tiene actitudes que son inentendibles muchas veces, ¿no? ¿Pero qué Ella, poder tenía Carrillo en ese momento, Doc? bueno, Cuéntemelo. lo mismo que tiene ahora, iba a los canales de televisión y hablaba. En ese momento se le había puesto se había puesto en contra de el presidente del Banco de Galicia por una cuestión de, no sé, algún familiar le había pedido, y ella hacía denuncias, desestabilizaba al Banco de Galicia. Y después eh, era notable porque ella había apoyado a De la Rúa, ¿no? Y después se puso en contra mío. En realidad a mí me había apoyado ella cuando yo estaba en el enfrentamiento con Jabrán en la Cámara de Diputados, pero después, en ese momento, no sé qué se le ocurrió, empezó a atacarme a punto tal de que hizo una denuncia de que yo tenía 240 millones de dólares depositados en el exterior con David Mulford, que habían tenido que ver con el megacanje que habíamos organizado en ese momento, un disparate total. Pero con eso asustaba a la gente, pero le doy esos dos nombres porque ya los he dado, Mm. pero había gente que estaba en esa tesitura. Y usted lo mencionó a De Mendiguren. De Mendiguren, y no solo él, sino que otros industriales, o que habían sido industriales y ya no lo eran, porque por ejemplo De Mendiguren ya había vendido su empresa y tenía dólares, ¿no? Pero él había estado siempre opuesto a la apertura de la economía. Y entonces eh, buscaba que volviéramos a una economía cerrada, eso que se llama de sustitución de importaciones. Y resulta que eh, él lo que buscaba era la especificación de las deudas en dólares de las empresas. O sea que si una empresa debía $1.000.000, él quería que fueran 1.000.000 De pesos. de pesos. Por supuesto, eso no, hacer eso, admitir eso, era destruir al dólar como moneda. Y por supuesto, poner entre los activos de la gente una cantidad enorme de pesos que la gente no quería. Eso iba a significar reintroducir la inflación ya como institución permanente en la economía. Mm. Y bueno, y eso lo hicieron apenas tomaron el poder, que tomó el poder Dualde. Dualde ni sabía lo que eso significaba, a punto tal de que en su primer discurso dijo, quien depositó dólares va a retirar dólares. Incluso habían promovido una ley de intangibilidad de los depósitos, todavía cuando estaba
de la Rúa como para descartar toda posibilidad de que hubiera una Sí, ya el tiempo especificación. se cayó. Doc, Y en ese momento, ¿qué hicieron? Especificaron, con lo cual destruyeron el sistema monetario que tenía y destruyeron toda la base contractual de la economía y produjeron una transferencia de riqueza desde los depositantes, a los cuales le quitaron más de la mitad de sus ahorros, en favor de los que estaban endeudados en dólares. Pero no solo eso, como provocó una devaluación enorme, cayeron los salarios en términos reales, cayeron las jubilaciones, aumentó la pobreza, eh, se acentuó la recesión al principio del año 2002. Ahora, cuando se enfrentaron con esos resultados, que eran realmente de terror, tuvieron una estrategia política que consistió en que se valió del periodismo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a demonizar a la década de los 90, a Menem, a De la Rúa y sobre todo a mí, porque me veían el símbolo. Y dijeron, "Ah, todo esto es porque tuvimos el 1-1, lo cual era un absurdo total. Yo quiero que eso quede claro, porque de aquí, de esta situación, vamos a salir cuando se entienda bien qué es lo que pasó en ese momento y por qué la economía quedó totalmente desorganizada y por qué hoy tenemos la inflación que tenemos y por qué hoy se le quita al sector agropecuario a través de las retenciones y a través del doble mercado una parte muy importante de sus pero ahora ingresos. voy a ir a su libro, doctor, pero me sorprende y le digo una cosa, esto era lo que yo intentaba también con la charla con usted, porque usted está encarando este momento y me lo dice abiertamente, le pone nombre y apellido y pone también en algún punto qué le pasó a usted. Usted durante mucho tiempo fue sindicado, ¿usted se siente reivindicado ahora en este último tiempo? No, yo lo que quiero más que sentirme reivindicado, lo que quiero es que la gente entienda, sobre todo la dirigencia política. La gente intuye cuál es la verdad, pero la dirigencia política eh, compró un discurso totalmente falso, totalmente equivocado respecto de lo que pasó y sobre todo de lo que es la economía argentina hoy. Yo esta pregunta y voy a su libro, porque tiene que ver con lo que marqué aquí. Yo me fijo mucho, Ujú, mucho en los micro detalles ujú, y en los discursos, en los textos. ujú, No un discurso público, no tiene que ser un discurso de Churchill. ujú. En los textos, una declaración, una conferencia de prensa, una columna, una escritura de su blog. Me fijo ahí. Entonces de ahí construye una pregunta. Hay un momento, doctor, en donde usted recibe, que está en Archivo Film, recibe a Norma Pla y un grupo de jubilados. Usted se larga a llorar. Ujú. Y Norma Pla le dice, no tenga miedo. Dice, si a usted lo están presionando de afuera, salga al balcón y dígalo que nosotros vamos a estar apoyándolo. Y usted ahí se quiebra y se larga a llorar. Y mi pregunta desde ese texto es concretamente, cuénteme cuánto un ministro de Economía en Argentina puede hacer por motu propio o todo lo que haga está manejado por los grandes mercados y los grandes intereses y los poderosos por atrás. No, Porque ahí bueno, noté que usted se quebró realmente y se largó a llorar cuando, no sé, es una interpretación mía, pero se lo quiero preguntar. O sea, ¿tuvo libertad usted o en algún punto siempre terminan siendo, sea quien sea, manejados por los grandes intereses? no, yo tuve mucha libertad y sobre todo mucho apoyo. Apoyo de Menem y de la gente que apoyaba a Menem. Además, Menem, sobre todo a partir del año 91, supo elegir muy bien sus colaboradores y tenía realmente un muy buen equipo, no solo en economía, que economía cubría todas las áreas, era un Sí. ministerio poderoso, sino también en relaciones exteriores y en general en los distintos ministerios. Ahora, eso de que hay poderes ocultos que manejan a los gobiernos, eso es una fantasía. Existen intereses, grupos, gente que presiona, obviamente, pero está en la dirigencia política saber administrar esas situaciones. Por ejemplo, el tema de los sindicatos. Todos dicen los sindicatos
no te permiten gobernar. Bueno, en el periodo en que yo fui ministro, los sindicatos tuvieron una actitud de mucha colaboración. Ahí voy, Doc, perdóname. Entonces, Perdóname de un sí, segundito. En su libro que escribe historia, el doctor Caballo escribió este libro que es Historia Económica de la Argentina, entre tantos cosas, entre tantos otros, lo escribió con Sonia Caballo, que es su hija, en colaboración. Yo marqué, porque pasa desde la colonia hasta hoy, ¿no? Estamos hablando del virreinato a hoy. En la página 316, bueno, por ejemplo, habla del menemismo, lo que vivió en la época del menemismo, pero me voy un poquito más atrás. Acá está, perdón. Capítulo 8. Inflación, estanflación e hiperinflación. Comienza acá a hablar desde 1945. Inflación, estanflación, hiperinflación, déficit fiscal, sustitución de importaciones. La pregunta concreta es, ¿hay cosas que solamente o reformas que solamente puede encarar el peronismo en Argentina y otros no? Le pregunto porque ahora dicen, el ministro de Economía Massa está llevando adelante un ajuste y si lo hubiese hecho otro gobierno hubiera volado por el aire. Cuénteme, doctor, tomando en cuenta lo que leo acá en este capítulo. yo no creo que hay cosas que solo puede hacer el peronismo. De hecho, la gran reforma que se hizo en Argentina en los últimos 70 años, hubieron dos reformas. Una la que hizo Perón en el 45 y otra la que hizo Menem conmigo en el 91. ¿Cuál es la de Perón, doc? Y bueno, la de Perón es cuando él asumió, eh, organizó la economía sobre la base de un sector público mucho más grande, grabó al sector agropecuario en la práctica y trató de industrializar el país. O sea, usted no le tiene miedo a un agrandamiento del Estado, entonces. No, no. El Estado tiene que tener el tamaño apropiado para cumplir las funciones específicas del Estado, ¿no? Es Yo abstracto. estoy hablando, perdón, yo estoy hablando de reformas. Obviamente que la reforma que se hizo en la época de Menem, que Sí. yo fui el arquitecto de esa reforma, era completamente distinta a la que hizo Perón en el 45, pero eran circunstancias mundiales Claro, diferentes. Total, absolutamente sí. diferentes. Obviamente nosotros en la década del 90 eh, redujimos el tamaño del Estado, eh, privatizamos. Al privatizar, eliminamos todas las pérdidas y toda la inversión que antes, en forma muy ineficiente y muy corrupta, hacían las empresas del Déjeme Estado. dejar esta repregunta ahí, Sí, después pasamos un poco a la actualidad. Usted sabe muy bien que en el colegio, o incluso yo, esto déjeme decírselo con sí, mucho respeto, doctor, porque no podría sí. no decírselo. Yo estoy absolutamente en contra de esa posibilidad de privatizar, porque yo sentí que vendíamos las joyas de la abuela. Pero bueno, es una cuestión mía personal y sería irrespetuoso de mi parte planteársela de otra manera. Pero ¿me puede dar una referencia cortita por qué hicieron eso? ¿Por qué? Porque está bien, había ineficiencia. Usted me puede decir, en Tel te tardaba tanto en ponerte un teléfono. Pero bueno, no tenemos más nada, Doc. ¿Cómo no tenemos más nada? Hoy, cualquier persona que necesita un teléfono lo consigue y tenemos en comunicaciones, Ujú, estamos a la altura de cualquier país avanzado y no perdón, estaríamos si no se hubieran privatizado ujú. Entel. Pero además, en esa época, por ejemplo, no teníamos electricidad, había cortes de electricidad por eh, 12 horas al día. Bueno, está bien, pero Pero el combustible, por ejemplo, no era, o sea, se nos habían llevado hasta YPF. ¿cómo? ¿Llevado YPF? ¿Dónde la trasladaron a YPF? Y Al bueno, contrario, pero la plata que se ganaba en YPF en la época de Repsol se iba para España, Doc. no, se reinvertía aquí. Pero además, si se ganaba plata, era porque la manejaban bien a la empresa, cosa que antes había estado pésimamente manejada y que generaba pérdidas. Y además las inversiones había que financiarlas con plata del Tesoro. Yo quiero aprovecharlo en el momento de ahora, doctor. Perdón, Sí. perdón. Eso de que se vendieron las joyas de la abuela, es una tontería. Es una de las cosas que se impuso en la cabeza de la gente, los que estaban en contra de toda esta modernización y esta transformación. Pero las empresas del Estado perdían 10.000 millones de dólares al año.
que había que utilizar recursos del Tesoro para poder financiar esas pérdidas. Y por supuesto, los servicios eran pésimos y había tanta corrupción adentro de las empresas del Estado, impresionante, con los contratistas, con los sindicatos, todo, eran antros de corrupción. Todo eso cambió. Déjeme una cosita con el Sí. día de hoy, porque la gente quiere saber su mirada de, no sé si por ahí es positiva. ¿Tenemos alguna posibilidad? Piense que estamos cerrando la noche, tarde, alguna posibilidad. Usted me podría decir, lo induzco a que me diga esto, ¿no? Que le tiene fe al país que viene. O hay que hacer cosas para que la gente, digo, podamos tener los próximos 5, 6, 10 años de tranquilidad, económicamente hablando. ¿Qué cree, Bueno, doctor? yo creo que hay una gran oportunidad A ver. el año que viene. Si votamos bien y si se forma un gobierno con buenos planes para transformar a la economía argentina de una manera integral. Hay que Sí. volver a los principios de Alberdi, de Organización Económica de Argentina, que son los que nosotros aplicamos precisamente en la década del 90. Con lo cual Argentina pasaría a ser un país como los países normales que progresan y que hoy no lo somos. En ese caso, tenemos muchas posibilidades de crecer, de que vengan inversiones, de que los argentinos inviertan. Acá hay mucho emprendedurismo, es decir, gente que que sabe crear empresas y hacerlas funcionar, pero se tienen que ir a hacerlo desde el exterior. ¿Y qué gobierno, y cierro con esto y voy a un corte y después sigo unos minutos más? Yo creo que ¿A quién cree que hay que votar usted? Bueno, yo no voy a decir eso, a quién creo que hay que votar. Sin duda, no al kirchnerismo y a esta mezcolanza que tenemos ahora en el gobierno. Estos seguramente se van a ir. ¿Lo de Milei es aplicable? No, Milei está produciendo una especie de revivir liberal, notable entre los jóvenes, porque antes los jóvenes se cautivaban por el marxismo, por la izquierda, y ahora apoyan más que liberalismo a los libertarios. Y eso ayuda porque lo obligó a Juntos por el Cambio a justamente buscar soluciones por vía de una economía organizada con más espacio para la libertad, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, a alguien que viene del radicalismo, que era un dirigente estudiantil, digamos así, de franja morada, como Martín Tetaz, y lo veo razonando muy bien en materia económica y ayudando a armar un discurso muy positivo. Por más está decir que hay otros economistas que son brillantes, muy inteligentes, como por ejemplo el caso de Luciano Laspina o Melconian, que ya tiene una trayectoria larga, porque Melconian apoyó mucho y siguió todas las reformas de los 90, estaba dispuesto a continuarlas con Menem si Menem ganaba la elección en el 2003, iba a ser su ministro de Economía, y ha seguido trabajando y tiene un equipo. Ahora está en la Fundación Mediterránea. Y hay mucha gente que estuvo con Macri y que en realidad por formación podían llegar a ser buenos economistas. Lamentablemente el gobierno de Macri estuvo mal organizado. Por ejemplo, en economía no hubo un ministro, sino que se dividieron en un montón de funcionarios. Déjeme ir un segundito, un corte, doctor, y quiero preguntarle, sigue escribiendo en el blog? Lo veo que escribe permanentemente allí en el blog de él, sus ideas económicas las ponen, Domingo Cavallo Blog, y lo pueden encontrar allí. Pero me interesaba mucho esta charla y reitero, este es su libro, uno de los tantos libros, que es una escritura, un repaso de la historia económica argentina. Él recién habló de Alberdi, y en el capítulo, por ejemplo, capítulo 5, habla de los años del dominio político de Roca, y bueno, toma a Roca y también toma a Pellegrini como un basamento de la historia política argentina. Pero me interesaba escucharlo también al doctor con esto, ¿no? Por supuesto, es un programa que me parece que está bueno repasar también la historia. Vendo un poquito y dos frases más del doctor Cavallo antes de cerrar esta noche en Animales Sueltos. Lo ve toda Argentina, le va a hablar un poco a la gente del interior. Quiero que le diga alguna palabra a la gente del interior, al laburante, doctor, al laburante. Chacabuco es el vino perfecto para acompañar tus reuniones, compartir momentos con amigos y disfrutar con quienes más querés. Volver a conectarte con lo que te hace bien. Chacabuco, donde todo empezó. Mirá.
Chacabuco, donde todo empezó. Conocé el nuevo colchón Canon Dual, un colchón 2 sensaciones, firme de un lado y extra firme del otro. Descubrilo en nuestras redes y en los puntos de venta Canon. Mirá. Siempre hay un Canon ideal para vos. Mirá. Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. ¡Opa! Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon es mi colchón. Organizar tu evento nunca fue tan fácil. Con Janos Eventos, más de 41 salones para elegir, un servicio all inclusive con asesoramiento permanente. Mirá. Janos Eventos, lo hacemos posible. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto Axe. En BA le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Segundo al 80 en pañales Haggis, Protect Plus y Flexi Comfort. Además, 30% de ahorro en jabón para la ropa Skip. Y milanesa de nalga de novicito al kilo, 1.099 pesos. Encontralo en BA y en BA.com.ar. ¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son, galletitas? Sí, 3 sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Con todo? Sí. ¿Van para el desayuno? Dice si van para el desayuno. Sí, probá con avena. ¿Son con arroz? Sí, con arroz. Pero no son redondas. ¿Van para ir picando? Sí, agarra maíz. ¿Las puedo usar para comer con esto? Sí. ¿Y con esto? Sí. ¿Y con esto? Obvio. Probá las nuevas galletas cereales Bagley, arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oranzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oranzone Max, tu boca lo pide a gritos. Cuida tu peso de forma saludable. Nuevo batido de algafruta de Vitamin Whey. Un delicioso suplemento dietario con fórmula innovadora que produce sensación de saciedad y te ayuda a controlar el apetito. Con solo 69 calorías por porción. Suma a tus rutinas y tu alimentación el nuevo adelgafruta de Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llena la botellita con agua hasta la marquita. Agrega todo el producto, mezcla y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. Prueba el nuevo batido saciante adelgafruta de Vitamin Whey. Promo lanzamiento 20% off. Conseguilo en farmacias y dietéticas de todo el país o en nuestra tienda online. Llegó Colorplex, la nueva coloración profesional antiquiebre con tecnología Strong Bond, que protege y fortalece la fibra capilar. Protege tu cabello del daño y cubre 100% las canas. 16 tonos increíbles. Todos los beneficios de ir a la peluquería, ahora en tu casa. O tratar. Unesia ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana. Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma. Unesia, el reparador de uñas. Muchas de nosotras padecemos varices, arañitas, hinchazón, dolor. Y esto no es solo un tema estético, es insuficiencia venosa. Las venas tienen válvulas que cuando no cierran correctamente hacen que la sangre se estanque. Con CDP Flevo, todo vuelve a circular. Sus comprimidos masticables con acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recupera la salud de tus piernas con CDP Flevo. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Está bien ser supersticiosa. Ser fanático. Ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien.
Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. Nuevo Elviv Hidra Hialurónico. Su fórmula con un shot de ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 72 horas de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oréal Paris. Lo valemos. Elviv se renovó con nueva fórmula. Nadie te cuida como el nuevo Elviv. Presentamos Sif Bioactive, nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Todo lo que aprendemos del cuidado de la naturaleza en la Reserva Villavicencio, queremos compartirlo con vos. Villavicencio te presenta Promo Desafío Naturaleza. Ingresá a la web, carga el código de tu botella y jugá a la trivia. Podés ganar 5.000 pesos por hora y participar por el premio final de 1 millón de pesos. Elegí Villavicencio y participá para ganar. Se viene Qatar, la máxima fiesta del fútbol. Con nuestra selección que nos enamora y Schneider por primera vez como sponsor oficial. Con calor, amigos y una Schneider, la máxima fiesta del fútbol es más fiesta que nunca. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal Colágeno y Vitamina C. Del viernes al domingo, super ofertas en Disco. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas y quesos untables y en bebidas vegetales. 35% de descuento en marcas de galletitas dulces y conservas de verdura. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Este viernes, el round más esperado. En una esquina, Flor. Y en la otra, Marley. Prepárate para el encuentro del año. LPA renovado. Este viernes a las 22 por América. Ya cargué el código. Con la promo Copadísimos de la Serenísima, cargando el código de los productos en copadísimos.com.ar, te puedes ganar un Smart TV de 50 pulgadas y un sillón todas las semanas. Además, premio de 10.000 pesos todos los días. ¿Qué digo gol? Recontra golazo de la Serenísima. Estamos en la puerta de una casa que acaba de convertirse en una sede más. Y la gente llega de todos lados. Y vemos un paseador de perros. Y Rita queda maravillada con la calidad de imagen. Con Telecentro, tu casa es sede. Vení a Telecentro. Andar mejor es salir a la ruta. Es sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando y andar pensando. Es escaparse para encontrarse. Es inteligencia para desafiar cada camino. Es Infinia. Anda mejor. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max, la alegría de verte bien. Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha, te presentamos Bengué sin olor con diclofenac, un medicamento creado para aliviar el dolor rápidamente. Proba Bengué sin olor y ganale al dolor. Me siento a hacer la tarea con los chicos y a la primera que no entienden algo me saco, no lo puedo manejar. Me cuesta vivir el hoy, estoy todo el tiempo pensando en lo que viene y lo que viene siempre es malo en mi cabeza. Si algo de esto te está pasando, no estás solo. Prueba 2 semanas con Harmonil. Harmonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad e irritabilidad y a promover la higiene del sueño, gracias a sus nervinas de origen natural. Vas a empezar a estar bien. Prueba 2 semanas con Harmonil. Con Harmonil no estás solo. Esta primavera suena con Flow.
Primavera Sound en vivo con Flow. Tus artistas favoritos y 4 canales exclusivos para no perderte nada. Flow, la transmisión oficial de Primavera Sound Buenos Aires. Hay dolores que no sabemos de dónde vienen. Te duele el cuello y decís, ¿de dónde? No, me tiró, no puedo más, vamos en bondi. Los famosos no viajan en bondi. Bueno, los famosos tampoco empujan autos. Bueno, pero tampoco sos tan famoso. Dale, metele. No. No puedo más los brazos, Julieta. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Por cada marca, por cada vez que el sol te ha frenado. Esta lucha es por ustedes. Protege tu piel del sol todo el año con Antelios. La Roche-Posay, marca número 1 recomendada por dermatólogos en Argentina. Les presento nuestra figura para Qatar. Nos costó, ¿eh? Pero lo tenemos. Lionel. Está bien ser supersticiosa. Ser fanático. Ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas y quesos untables. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en protección femenina. Marcas de detergentes para la ropa, galletitas dulces y saladas. Jumbo te da más. Excelente noticia para tus viajes. Llegó multitravel.com, verdaderos especialistas en viajes por Argentina y el mundo. Los mejores precios en aviones, hoteles, paquetes, excursiones y todo lo que necesitas para tu próximo viaje. Compará ya la opción en multitravel.com, segura, en cuotas, con atención personalizada para que tus viajes siempre te cuesten menos. Multitravel.com, especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Escuchá esto, viene el Mundial ahora con Telecentro, tu casa puede ser sede. Disfruta al máximo la definición 4K Ultra HD, sonido envolvente del asistente virtual Alexa. Y tenés Telecentro Wi-Fi, Telecentro Play y seguí viendo el fútbol donde vos quieras, tu casa, mirá. Estamos en la puerta de una casa que acaba de convertirse en una sede más. Y la gente llega de todos lados. Bueno, acá tenemos a la hinchada acomodándose, varios aprovechando los 1000 megas. Con Telecentro, tu casa es sede. Vení a Telecentro. ¿Te sentís sin fuerzas y sin ganas? Diezman, especialmente formulado con ZMA, un compuesto natural de zinc y magnesio que tu cuerpo utiliza para segregar testosterona, que es la hormona que estimula el desarrollo muscular, la fuerza, el rendimiento, la potencia y la libido masculina. Una dieta insuficiente en zinc y magnesio nos dificulta la síntesis de testosterona, pudiendo generarnos falta de deseo y fuerza, fatiga, dolores de cabeza y dificultades para dormir. Diezman es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de zinc y magnesio necesarios para poder producir la testosterona que nos ayuda a conseguir la fuerza y vigor que buscamos. Diezman y disfruta de la vida. Bueno, doctor, últimos 3 minutos. Yo le decía que del otro lado... Sí. Quiero aprovechar para señalar que, por ejemplo, si se sigue pensando que las privatizaciones fueron la venta de joyas de la abuela, estamos fritos. ¿Por qué, doctor? Porque si el próximo gobierno, una de las cosas que ineludiblemente va a tener que hacer es privatizar todo lo que han reestatizado. Si hoy hay 5.000 millones de dólares de pérdidas de empresas que no deberían perder ese dinero si estuvieran manejadas por el sector privado, primero que si perdieran con el sector privado, las pierde el sector privado y no el gobierno. Y segundo, que manejadas por el sector privado no tienen por qué perder. Pero doctor, usted sabe mucho más que yo y me voltea, es como que enfrentar a Tyson yo siendo Pluma. En esto porque usted me da vuelta como una media hablando de economía. Pero se lo voy a hacer muy simple. Sí. Ningún país de primer mundo tiene privatizados sus servicios. O por lo menos su combustible. Usted lo ve Estados Unidos dándole
a una empresa española el petróleo de su... Usted ve que Vaca Muerta esté en mano, el litio, ahora que viene la revolución del litio. Perdón. ¿Usted le daría el litio a los franceses? No. Yo le daría el litio, no se lo daría porque no es mío. Dejo que inviertan quienes tengan capacidad para invertir y para sacar... Pero queda acá, la billulla queda acá, la platita queda acá. Que queda acá, Doc. Pero ¿quién dijo que si vienen franceses o vienen norteamericanos o vienen a explotar un recurso, se llevan la plata? No, es una cosa, eso es un prejuicio. Primero, en Estados Unidos no hay ninguna empresa estatal del petróleo, hay muchísimas empresas privadas petroleras. De ahí, de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos o del...? O de China, puede ser. No, o de Inglaterra, o de... El tema de las empresas, la nacionalidad de las empresas, depende de quién aporte el capital. Si hay... Argentina podría perfectamente desarrollar muchas empresas, el litio, Vaca Muerta, etcétera, porque la cantidad de capitales argentinos que hay fuera de la Argentina es enorme, pero los titulares de ese capital tienen que decidirse a invertir en el país. Nos tenemos que ir. Pensé con cabeza piamontesa, ¿vio? Al final. O sea, la quiero acá, en mi casa. Vio que los gringos allá van a la caja de seguridad y ven todas las mañanas y se van a después tomar un cafecito al Sport. ¿Pero qué es lo que querés ver acá? No, bueno. ¿Querés ver que, digamos, que tenemos tecnologías anticuadas, que no tenemos recursos para aprovechar los recursos naturales de Argentina? O como pasaba, vos hablabas del interior. Antes de la reforma de los 90, estaba todo este tema que ahora volvió de las retenciones, y el chacarero recibía un porcentaje muy reducido del valor de su producto. Me tengo que ir, lamentablemente. Hicimos 50 minutos de charla. Le agradezco enormemente la conversación y ojalá se repita para seguir conversando. Y ojalá algunas veces mi conversación sirva para que esas ideas equivocadas que tenés por supuesto, las cambies. Bueno. Y si lees el libro te va a ayudar mucho. Porque vos sos alguien que influye mucho a través de la comunicación. Sí, claro, y pregunto, converso, me intereso, por eso converso y trato de mis dudas compartirlas. Claro. Y usted me da su punto de vista y bueno, básicamente vuelvo a repensar las cosas. Muy bien. Tal vez esté sesgado, no sé, pero déjeme. No, estás influido. Déjeme que siga pensando así. Bueno, no, yo te diría que conviene que te informes bien y por eso vale la pena que leas este libro. Así será, y lo he leído ya, Está marcado el libro. ¿Completo? Está marcado y sí, está marcado y algunas cosas subrayadas. Muy bien. Gracias, doctor, por venir. Un gusto tenerlo aquí. Muy bien. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Gracias.